Hoy en Cara a Cara tenemos varias entrevistas. Primero nos visita el delegado del IMSS, por si tienes preguntas. Recuerda 33 18 80 76 41. Y más adelante hablamos también sobre adjudicaciones públicas, compras públicas y el papel de la iniciativa privada en estas compras públicas que luego son muy polémicas. Bienvenidos a Cara a Cara. De aquí hasta las 10 de la mañana conversamos los temas públicos. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusein. De la mañana con 5 minutos, escríbenos 33 18 80 76 41. Augusto Chacón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Encantado de estar aquí. Buenos días a todas, buenos días a todos. Oye, antes de abrir con el delegado, el tema migratorio está en todos lados, ¿no? Sí. Y lo que está, el tema migratorio es apenas el punto focal de otros puntos concéntricos que están alrededor, desde nuestra relación con Estados Unidos, nuestra propia mirada hacia lo que hemos sido como país en términos de soberanía, en términos de migración, eso también está ahí, por supuesto, el económico y comercial. Hoy leí una encuesta en el Universal que compartí en mis redes. 62% de los mexicanos está a favor de detener y expulsar a migrantes indocumentados. 15% más, Augusto, que en octubre de 2018. Bueno, y además... Make Mexico great again. ¿No? ¿Cómo sería el asunto? o for once or for all. O sea, pero está habiendo un cambio de postura de la sociedad mexicana en torno a la migración muy fuerte, ¿no? Sí, yo no sé si sea tan un cambio de postura, sino más bien poner, como dijiste al inicio, en el centro la migración. Entonces somos lo que somos. Y somos además parte de un mundo que así se está comportando. En realidad, por todo el planeta estamos viendo estas muestras de puertas cerradas, de aquí ya no cabemos, de no producimos suficiente para tantos, etcétera, etcétera. Sí, no es tan sorprendente. Recordemos que ya desde las primeras caravanas se mostraba esa xenofobia y en algunos casos clasismo hacia los migrantes. Marcelo Castillero es delegado del IMSS en Jalisco y nos acompaña esta mañana. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias, Enrique Augusto, buenos días, saludo a todo su público. ¿Cómo está, delegado, la institución luego de la renuncia de Germán Martínez? Bueno, fue un golpe fuerte para todos los trabajadores del IMSS, para los derechohabientes, porque iba trabajando muy bien, había entendido muy bien lo que es la seguridad social en este país, que para mí es el mejor amortiguador social que tenemos los mexicanos, es lo mejor que nos ha pasado a los mexicanos después de la Revolución Mexicana, y creo que lo estaban entendiendo muy bien. Pero bueno, así es la política. Ahora llega un joven, también con mucho entusiasmo, tiene miedo porque el IMSS es un monstruo. Es un monstruo. El IMSS es una institución que mucha gente no la entiende como tal. Tenemos muchos problemas, sí, tenemos muchos retos también, pero imagínense si no tuviéramos seguro social. Este país tendría... Imagínate si no hubiera seguro social un día. Bueno, sería un caos. Simplemente en Jalisco damos 50,000 consultas diarias, hacemos 500 cirugías diarias, damos 78,000 recetas diarias. Entonces, un día sin el IMSS en Jalisco sí sería un caos. Fue muy agresivo el recorte en la materia, delegado, porque, por ejemplo, se anunciaron 600 plazas menos. No sé, ¿en qué tipo de servicios los recortes han afectado? A ver, todavía en el IMSS no hay ni un recorte, porque el IMSS es una institución tan especial y es una institución público descentralizada que tiene 3 socios, los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Pero el que mayor aporta en las cuotas obrero-patronales son los empresarios. Prácticamente ellos aportan más del 80% de las cuotas obrero-patronales. Y en Jalisco, hablando específicamente en Jalisco, somos superavitarios. El año pasado tuvimos 9,000 millones de superávit de cuotas obrero-patronales. Pero ustedes, delegado, anunciaron que iban a recortar 600 de las 2,000 plazas de confianza tipo A. Sí, porque bueno, lo que pasa es que no son tantas. Ahí se contaminó un poco. Tenemos como 900 plazas de tipo A específicas. Ahorita no hemos, no hemos quitado a nadie
Es decir, el IMSS no ha corrido a nadie de este tipo de plazas. ¿Qué pasó desde diciembre? Los trabajadores que se iban jubilando en Confianza SA, esa plaza ya no se volvió a ocupar. Entonces tenemos ahorita como unas 50, 60 plazas de tipo A, Confianza A, que la diferencia es que son trabajadores que entran directamente por la empresa y no por el sindicato. Estas plazas están ahí, no se van a ocupar, pero ahorita en lo que inició junio y ahora con la llegada de Zoé Robledo, todavía está viendo y platicando con el Consejo Técnico cuál va a ser la reestructura del IMSS. O sea, hay muchos proyectos, hay muchos artículos que han salido, hay muchas publicaciones que andan en redes, que se va a convertir en oficina de representación, que se van a correr a todos los de Confianza A, etcétera, pero hasta ahorita no se ha definido bien cuál va a ser la reestructura. Esta cifra de las 600 plazas no es cierto, entonces. No, bueno, lo que pasa es que ahí están revueltas, digamos, las Confianzas B, que son sí, personales de base del sindicato, y se les da una confianza con las de A. Aquí en Jalisco tenemos alrededor de 800, 900 plazas de Confianza A. Si la meta era quitar el 30%, pues ya no son 600, son un poco menos. Ahora, a nivel nacional, se está diciendo que se van a recortar 6,000 plazas. Y más o menos en un cálculo que yo hice, que no es muy exacto, pero que tengo yo números la cifra, gruesos, digamos. Yo creo que en el IMSS a nivel nacional ha de haber unas 8 o 9 mil plazas de Confianza A. Entonces sí, pues... ¿Y qué hacen los de Confianza? ¿Son administrativos o son no, médicos? Todos son administrativos. No impacta, digamos, sí en quirófano. Muchas, no. O sea, no impactan en la operación del día a día, del consultorio, de la receta, del quirófano, no. Estos no impactan en eso. Pero ¿en qué impactan? En el tema administrativo y sobre todo en el tema de las cuotas obrero-patronales, o sea, la gente que está yendo a las empresas y que va y lleva una revisión y que una auditoría, todos ellos son de Confianza A. O sea, esa parte sí se debilita. Sí, claro. Sí. Y para que nos clarifiquen las cifras, en este momento el número de personal que sale del IMSS no está tan claro, del IMSS Jalisco. Ahorita no tenemos claro, no nos han dicho exactamente qué plazas se van a desaparecer. Hay muchas cifras que están muchas cifras, muchos rumores. Pero eso está afectando el día a día de la institución. Sí se afecta. Delegado. Los trabajadores están muy intranquilos y yo siempre les he dicho en todas las reuniones que tengo, y lo digo ahorita públicamente, si me están oyendo todos mis compañeros trabajadores del IMSS, deben de tener tranquilidad porque no se va a afectar nadie a la base, y los de Confianza todavía no tenemos, ahorita en este momento no tenemos la definición de qué va a pasar en los siguientes meses, porque lo tiene que autorizar el Consejo Técnico. Es que parecía Augusto que necesitabas en el IMSS un bisturí para ir corrigiendo, y llegó la podadora y vámonos, ¿no? Y bueno, eso devino en la renuncia de Germán Martínez. Bueno, que no fue el IMSS ajeno a esta psicosis que se generó por los recortes, solo que sí, como decía salud. El doctor, claro. El IMSS es una instancia muy delicada por su conformación en su órgano de gobierno, pero también por lo que significa para los mexicanos, y digo significa en el sentido profundo. El IMSS representa una posibilidad de acercarnos a la igualdad añorada, a tener servicios de salud, es una tranquilidad para las familias, uno de los motivos de empobrecimiento súbito, inclusive postgeneracional, son los problemas de salud. Claro, exacto. Medicamentos, también se ha hablado mucho de esto. ¿Hay falta de medicamentos en los hospitales del IMSS? Ese es un tema muy complicado, es un tema que no sé por qué está mucho un poco en las redes, un poco en los medios. Y yo quiero decirlo ya todo aquí, se politiza en este país, claro, delegado, pero ¿no? Creo que lo más importante es decirle que el IMSS en Jalisco tenemos 99.8% de abasto. Hubo por ahí algunas notas que salieron en que no había retrovirales. Tenemos el 100% de los retrovirales. VIH incluso. Sí, para los pacientes que tienen VIH. Nosotros tenemos casi 5,000 pacientes con tratamiento de retrovirales por VIH en Jalisco, estamos hablando de Jalisco. Y les quiero decir que tenemos el 100% de abasto. Puede ser, de las 78,000 recetas que damos todos los días, puede ser que llegue un derechohabiente a una farmacia y le digo, oiga, pues ahorita se nos terminó. Pero en la farmacia de la otra clínica, ahí sí lo tenemos. Y contratamos un servicio de motocicletas como los
de los Uber Eats, que van rápido por el medicamento y se lo traen a la paciente. Y aparte, tenemos un centro de canje donde tenemos el 100% de los medicamentos. Entonces, en el IMSS no tenemos problemas de abasto en estos momentos. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos la licitación a nivel nacional, que se hizo una compra consolidada el año pasado. Todavía tenemos contratos de algunas claves retrovirales, y eso también lo quiero aclarar, se nos acabó el contrato. Tuvimos sí 1 o 2 semanas ahí con un poquito de problemas, pero México está autorizando que la delegación compre los retrovirales y los tenemos, y lo estamos comprando. Entonces, sí lo quiero recalcar. O sea, quitar la psicosis, la preocupación para quien tiene VIH. Ningún problema de nada, ni de oncológicos, de nada, ni ningún problema tenemos en Jalisco. ¿Cómo interpretas, delegado, este pronunciamiento que hicieron algunos gremios empresariales súbitamente preocupados por lo que pasa en el IMSS, que decían que falta personal de salud, bajos salarios, medicamentos y camas? A mí me pareció el Consejo Consultivo es una réplica del Consejo Técnico. Tenemos representantes de los patrones, que está con Canaco, tenemos representantes de los sectores obreros, de la CTM, de la CROC y de la CRO. Ellos es un grupo colegiado que está preocupado, pues obviamente por el IMSS, porque con tanto rumor, pues que la reestructura van a acabar a las delegaciones, ya no van a tener decisiones las delegaciones, etcétera. Todos los rumores, entonces ellos decidieron pronunciarse. Ellos es un cuerpo colegiado autónomo y creo que la postura de ellos es correcto. En Jalisco tenemos un problema de infraestructura. Tenemos 0.53 camas por 1,000 derechohabientes, deberíamos de tener por lo menos 1. La OCDE dice que estamos a la mitad, ¿no? 4. No nos comparamos con la OCDE, pero por lo menos 1. El proyecto en Jalisco es un hospital de 265 camas en Tezistán, que se va a hacer regional, y un hospital de 145 camas. O sea, coincides camas. en el tema de la infraestructura. Sí, claro. En el caso de los medicamentos, bajos salarios. Bueno, los bajos salarios depende el rubro, digamos, depende de la categoría. Los médicos, pues no ganan tanto. Un médico gana en el IMSS unos 35 mil pesos mensuales, pero las enfermeras, digamos, en el rubro donde están, es la categoría mejor pagada comparado con lo privado. Con el sector privado. Sí, o sea, una enfermera en un hospital privado gana casi la mitad de lo que gana en el A diferencia IMSS. del médico, que tal vez le puede ir mejor en el sector privado. Un médico que se dedica a la consulta privada, pues en una cirugía se gana 30, 40, 50, 100 mil pesos. Lo que gana un médico al mes. Exactamente. Déjame ir al corte, seguimos platicando con Augusto Chacón, con Marcelo Castillero, delegado del IMSS en Jalisco. Mándanos tus preguntas, 3318 8076 41. Nos quedan unos minutos más con el delegado. Ahorita le traslado tus preguntas, pero nos interesaba platicar con él pues para ver un poquito la radiografía y que nos aclararas. Hay información todos los días sobre el tema de salud. Augusto, ¿alguna pregunta para el delegado? Claro, en las mediciones que hace Jalisco, como vamos particularmente en el módulo de salud, la gente no ve mal cuando a los médicos, tampoco a las enfermeras. Dice, el trato es bueno. Y me refiero a los servicios públicos de salud, no únicamente al IMSS. Hay una diferencia con los privados que están mejor evaluados. ¿Los privados que los públicos? Que los públicos, al menos eso aparece en nuestra encuesta. Sin embargo, la queja recurrente es el tiempo en ser atendido. Eso es lo que produce muchísimo menos satisfacción. Y bueno, bien sabemos que se corre que una cirugía puede tomar mucho tiempo para programarse, que siendo una urgencia está la gente esperando mucho tiempo y me parece que ahí hay un reto grandísimo para el IMSS. Sí, claro. Ese es uno de los grandísimos problemas que tenemos y que lo estamos atacando todos los días, el tema del diferimiento en segundo nivel, que es el tema que hablamos hace un momento, de que tenemos 0.5, o sea, media cama por 1,000 derechohabientes. ¿Y segundo nivel te refieres a los hospitales de segundo nivel, la 45, la 46, las 14, sí. El tema de primer nivel lo tenemos casi resuelto. Que es la consulta, casi digamos, resuelto, ¿no? porque también tenemos ahí pero casi resuelto, con el tema de Unifila, con el tema de que ahora los derechohabientes llegan con cita a 1 hora. O sea, el derechohabiente tiene que estar 15 minutos antes de su hora y a la hora que le toca va a entrar. El tema es ese. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos el hospital, pero ahorita estamos haciendo jornadas de sábados y domingos
para bajar un poco el diferimiento quirúrgico, que tenemos 2 especialidades muy diferidas, que es oftalmología y trauma. Estamos operando los sábados. Y en especialidades médicas, que es medicina interna, que es un gran problema, cardiología, también estamos impulsando abrir la consulta los sábados. Porque en el IMSS, de lunes a viernes es uno, en la mañana es uno, en la tarde es otro y en la noche es otro. Y así lo dicen los derechohabientes y hasta los propios trabajadores. Y eso nosotros como trabajadores lo sabemos, lo estamos impulsando. ¿Qué era lo que teníamos? ¿Qué quejas eran los que teníamos cuando iniciamos esta administración? Maltrato, falta de, me refiero a hace 10 años, falta de medicamentos y que las unidades estaban muy sucias. Y obviamente el diferimiento. Las unidades ahora están limpias y lo pueden comprobar. Tenemos un abasto de más del 99.5% de abasto. El maltrato todavía no podemos quitarlo, o sea, todavía tengo muchas quejas de que los trabajadores tratamos mal a los derechohabientes, pero ha bajado. Y el único tema que nos sigue pegando es esto, de que de repente va un paciente, oiga, a los 6 meses lo va a ver el cardiólogo. Y eso no, que pues es ya para que ya se murió, ¿no? Inversión federal. Sí, claro. Ahora, dice el presidente que quiere que tengamos un sistema de salud como el de Dinamarca, cosa que me encantaría que tuviéramos, nada más que hay que gastar como 10 veces más. Bueno, o sea, cuando gastas del PIB lo que gastas en salud, es imposible tener un sistema como el de Dinamarca. Bueno, claro, aparte las los impuestos del país, que pagan, la población del país es totalmente diferente. Un tema de salud en México y un tema de salud en Dinamarca. Entonces, pero es cuestión de inversión. Claro, es cuestión de inversión. Algunas preguntas, delegado, antes de despedirlo. Carlos León Dávila dice, buen día, Enrique, el servicio de especialidades del IMSS es un chiste. Te dan cita dentro de 2 meses y cuando te toca ir, jamás respetan tu horario de la cita. Te atienden como vas llegando, así que pierdes un día entero. Sí, tienes razón. Y yo cuando veo esos casos, los veo así puntualmente y personalmente todos los días estoy viendo ese tipo de casos. Te pregunta Carlos López si hay presupuesto para eventual 08. Sí, claro. Sí, tenemos presupuesto. En el IMSS no nos han quitado un 5 de presupuesto. Ni para medicamentos, ni para material. 08 es los trabajadores que no tienen base, pero que son eventuales. Que si alguien se va de vacaciones, entonces lo cubre un 08. Antonio de la Torre te dice, muy buenos días, en la zona norte de Zapopan se necesita un hospital. El hospital Ayala, el hospital de la 86 está saturado. Sí. Le agradecería su apoyo. Sí, claro, estamos programando un hospital de 265 camas en Tezistán. En Tezistán, ¿no? Verónica Guerrero, hola, buenos días. Pregunta para el delegado Marcelo, ¿en dónde se contrata el segundo hospital y en qué tiempo estiman su arranque? No sabemos, porque esa no es una decisión nuestra, sino es una decisión a nivel federal. Se está poniendo en Huentitán, en un terreno que nos donó el ingeniero Alfaro cuando era presidente municipal, que iba a ser ahí una ciudad y tenía un proyecto muy interesante que sigue. Ahí nos donaron un terreno y no podemos hacer un hospital más de 144 camas porque no es muy grande. Nos dice Isabel Mesa, buen día, en octubre un familiar enfermo de dengue hemorrágico estuvo internado en urgencias de la clínica 110. Había enfermos en los pasillos, en sillas, etcétera. Hay muchísima necesidad en infraestructura de salud. Creo que necesitamos algo así como una ciudad médica. A pesar de que las deficiencias es una fortuna que exista el IMSS para muchas personas, ojalá que se eficienten los recursos. Saludos. Tenga por seguro que sí, en eso estamos. Bueno, una ciudad médica que no acabe como la ciudad judicial, ¿verdad? Sí, que sí opere como debe operar. Nos dice también 3757, muy buen día, pregunta, ¿por qué el nutriólogo sigue siendo piedra angular en el tratamiento de las enfermedades crónicas? No es reconocido como tal, sino como dietista, con un pago bajísimo. Yo entiendo que ¿por qué no se reconoce al nutriólogo como tal? Sí se reconoce. De hecho, bueno, los nutriólogos tienen una categoría especial y en el IMSS se les llama dietistas, pero la verdad es que son nutriólogos. Dice 2183, bueno, nos dice que totalmente bloqueado el paso en Avenida Patria y Acueducto. Gracias por el mensaje. Martín Beltrán dice, es muy diferente. En la realidad lo que dice tu invitado a lo que se vive en las instituciones del IMSS. Hay que pasearse un turno de trabajo completo para poder acceder a una consulta y salir con cajitas de paracetamol y un trato hostil de los que te atienden. Bueno, yo todos los días visito las unidades. Yo soy trabajador del IMSS.
fui médico operativo, conozco perfectamente bien todos los pasillos de todas las clínicas de todo el estado de Jalisco. Sí, tienes razón, pero damos 78,000 consultas todos los días, o sea, 50,000 consultas todos los días. Entonces, claro que hay gente pues que le va mal, pero necesitamos que nos ayuden. O sea, la gente que vea que le estamos brindando un mal servicio, que vaya, meta su queja, y yo analizo todas las quejas que recibimos en el IMSS. Me dice Eric, pero Enrique, un día sin IMSS sí hay. Recordemos que en días feriados solo atienden urgencias, no dan citas. De hecho, su sistema bloquea esos días. Última reflexión, decir que el IMSS no tiene ningún problema de nada es como pensar que el barco no se está hundiendo. Bueno, pues parece que no nos escuchas todos los días. Siempre hablamos de los problemas financieros y de corrupción que existen en el IMSS. Yo lo que creo es que es una institución que si se paraliza un día, 2 días, le impacta a muchísimas personas. O sea, es más bien el tamaño, ¿no? Digo, es que el IMSS atiende a 80 millones de mexicanos. Nada más aquí en Jalisco atendemos 5,600,000 gentes. Exacto. 7377, eso es mentira, que me pase su número para pedir el medicamento de mi familiar. Dice que sobre el asunto del abastecimiento del medicamento. Y se lo damos. Dice, ahorita te lo pasamos, Martín Valdivia, mi espera en el IMSS es de 3 horas, clínica 46 de nefrología. Sí. Nos dice Marta González, modalidad 40 se dice que lo quieren desaparecer o disminuir el número de salarios, ¿es cierto? No, ahorita no hay, ni siquiera hay un proyecto para desaparecerlo. Todos son rumores. Entonces, todos los que quieran entrar a la modalidad 40 lo pueden hacer. Nos dice Bernal Esquinca, en lo personal en la clínica 178 acudí un domingo a urgencias por un dolor abdominal y me refirieron que asistiera el día siguiente a consulta. Obviamente no tenía cita y aunque llegué antes del horario de hacer lista de espera no me quisieron atender y tampoco me quisieron dar un comprobante de que estuve ahí para mi trabajo. Eso está mal, porque primero lo tienen que atender y segunda, si le tienen que dar un comprobante de trabajo. Y Beatriz Adriana, quiero felicitar al IMSS de Tepatitlán. Mi mamá estuvo mal de salud. El jueves pasado llegamos como a las 6 de la tarde. Le hicieron todos los estudios posibles necesarios. Le dieron de alta como a la 1 de la mañana. Todo mundo amable. Recibió una magnífica atención. Y creo que es el espacio para poder felicitarles. Beatriz Adriana. Bueno, delegado, gracias. Hay muchísimos mensajes, Enrique, pero gracias por venir a aclarar algunos de los temas. Buenos días. Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Enrique, un gusto estar aquí. Buenos días. Nos vamos al corte y al regreso hablamos sobre licitaciones públicas. Zona 3. Todo un plus en el 91.5. Síguenos en redes. Mañana con 36 minutos. Gracias por estar en comunicación con nosotros. WhatsApp 3318 8076 41. Hay muchas preguntas para el delegado del IMSS. Ya nos pusimos de acuerdo con su equipo de comunicación para responderlas todas. Y también nos dijo el delegado que quien solicitó su teléfono se lo vamos a mandar directamente para todo el asunto de los medicamentos. Cintia Cantero, presidenta del ITEI, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Enrique. Gracias por acompañarnos. Con tu auditorio. Miguel Ángel Landeros, presidente de COMCE de Occidente, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Enrique, por la invitación. Bueno, llevamos ya algunos días debatiendo públicamente este tema, la idea de fortalecer el papel del sector empresarial en los procesos de compra gubernamentales. Hay que recordar que en Jalisco desde hace algunos años los empresarios participan en los comités de adquisiciones, tienen representantes en los comités de adquisiciones municipales, el gobierno del estado, entiendo que también en la Universidad de Guadalajara participan, es decir, tienen, digamos, esta observación, esta mirada en torno a los procesos. Y uno se pregunta, Cintia, ¿y qué pasa con este tipo de observaciones? Porque pues vemos licitaciones señaladas que después se vuelven como bolas de nieve, con casos de presunta corrupción. ¿Este modelo está dando resultados? Sí, bueno, tenemos que comprender que anteriormente, durante muchos años, estuvo la participación del sector empresarial en los comités de adquisiciones, sí. No en todos, porque no era obligatorio en todos, sino principalmente en el de la Comisión de Adquisiciones del Gobierno del Estado y en algunos entes públicos del Ejecutivo. Existió esta participación, pero era más como una especie de testigo social de los procesos que llevaban las autoridades. Hace 2 años se modificó la ley de adquisiciones, en aquel entonces surgió una nueva ley, sí, que se llama la Ley de Compras Gubernamentales, que ya es de aplicación general para todas las instituciones públicas en Jalisco. Pudiéramos decir que alrededor de 450 instituciones, incluyendo municipios, Universidad de Guadalajara, descentralizados
poder ejecutivo, organismos incluso autónomos, poder legislativo y poder judicial. En esta nueva ley, Enrique, la diferencia es que al comité de adquisiciones está conformado por 6 integrantes del sector empresarial, 6 cúpulas empresariales, y solamente 1 con voto del sector público. ¿Esto qué implica? Implica que el esquema cambió. Ahora, a partir de hace 2 años, la autoridad pública, por así decirlo, delegó la facultad que de origen le corresponde a la autoridad, la delegó para que estos representantes en los comités de adquisiciones pudieran generar la resolución de una compra gubernamental. ¿Esto qué significa? Pues prácticamente la incidencia de la iniciativa privada 100% en procesos públicos. Bueno, determinante. Determinante. Se llevó a cabo, en este caso, COMCE y las demás cúpulas empresariales se acercaron al Instituto de Transparencia precisamente para buscar ese acercamiento y poder generar la dimensión de la responsabilidad que ellos tienen en materia de transparencia y rendición de cuentas en estos espacios, insisto, donde se toman por parte del sector empresarial en su mayoría las decisiones públicas que de origen le corresponderían a la autoridad. Entonces lo que vamos a ver, Miguel Ángel, a partir de ahora es ¿por qué toman las decisiones que toman? Bueno, mira, eso sí lo sabíamos, pero de manera limitada. Ustedes, pero nosotros no. Pero de manera limitada, porque lo que veíamos eran las puras bases y obviamente el fallo era sobre la mejor propuesta. Y la verdad es que, hay que decirlo, había mucho desconocimiento de la oportunidad que teníamos para incidir de mejor manera. Esto no se trata de enfrentarnos con el gobierno, se trata de ser mucho más asertivos en el trabajo que hacemos en los comités de compras. ¿Por qué te lo digo? Pues porque ahora podemos ver, primero, conocer el programa de compras anual, podemos, las bases que no llegan a tiempo, pues las podemos rechazar, pero sobre todo podemos pedir que se nos entreguen con ciertos días de anticipación, podemos inclusive buscar que se modifiquen bases para que sean de mejor, para que vengan mucho mejor orientadas hacia las compras. Y también hay que decirlo de nuevo, este es un tema en donde pues la corrupción se puede dar de los dos lados. Por eso cuando nosotros buscamos al ITEI para pedirle que nos asesorara, que produjéramos un documento que ya existe en este momento, que es una guía, vamos a decirlo como una guía práctica para los representantes en los comités de adquisiciones, el motivo pues finalmente no puede ser más que aplaudido, porque lo que estamos buscando es abrir esto de tal suerte que las compras sean mucho más transparentes y que haya verdaderamente un combate a la corrupción. O sea, que realmente el trabajo de nosotros sea mucho más eficiente. En ningún otro estado del país tenemos esta oportunidad, Enrique. Entonces la queremos aprovechar muy bien, queremos tomar esa responsabilidad, ahora sí que valga la redundancia, de manera muy responsable, porque no solamente va a ser anecdotaria. Tenemos una participación que también conlleva responsabilidades, pero tiene derechos, y eso es precisamente de lo que se trata esto que estamos haciendo. Ha habido muchos señalamientos al gobierno, a los empresarios. Sí. Estamos tomando acción precisamente para transparentar nuestra participación lo más posible, pero sobre todo, insisto, para ser mucho más eficientes. ¿Qué ha pasado estos años, Miguel Ángel Landeros? ¿Por qué los representantes de los empresarios en los comités no denuncian? ¿Por qué nunca sabemos de representantes que salgan a decir, oigan, esto está mal, oigan, este proceso? Parece que muchas veces que los empresarios lo que hacen es blanquear el proceso. Ese es el tema. No lo hacemos, definitivamente te lo digo. Y yo no dudo que haya casos aislados, que por supuesto si hay algo que se debe hacer es denunciar. Pero yo te digo que en el día a día de los comités de adquisiciones hay muchos hasta el límite de lo que entendíamos era nuestra responsabilidad. Hubo muchas de las ocasiones en las que señalamos cosas que no nos gustaron. Pero internas. Internamente. Realidad, y se revertían, pero eso no sale a la luz, no se ve, pero es el día a día, Pero supone que la idea es que fueran los ojos de la sociedad en este tipo de procesos. Y que si nosotros no nos enteramos de eso. O sea, internamente quiere decir porque no se estaban transmitiendo. Sin embargo, todo esto pues son documentos que deben ser públicos y todo lo que sucede es público. Lo que pasa es que ahora lo que buscamos es que esto sea mucho más, sea de mucho más fácil acceso. O sea, no nada más eso, obviamente, pero que el límite de nuestra participación es mucho mayor. Entonces,
pues digo, que no se quede nada más en revisar bases y fallar a favor de la mejor propuesta, porque eso es lo que venía sucediendo. Pero insisto, sí ha habido muchas ocasiones en las que vemos cosas que no nos gustan y nuestros representantes inmediatamente levantan la mano y dicen, oigan, esto no va bien así o esto se debe de modificar, pero de manera muy limitada. Hoy, con este trabajo que se hizo con el ITEI, pues tenemos elementos, tenemos herramientas que nos permiten tener una participación verdaderamente asertiva en esto. Presidente, ¿y cómo sabemos que en realidad este silencio no era contubernio? Pues mira, o sea, de decir, pues te presento a mi cuate para que te venda esto, te presento a esta persona mejor, y en lugar de hacer la denuncia pública, lo que hago es ponerte al proveedor. Porque mira, eso es lo más fácil de pensar. Mira, hay una cantidad de representantes de nosotros, gente que de muy buena fe van, se pasan horas, a veces les llegan las bases el mismo día y por eso se presta a que se piense todo esto. Y lo que menos queremos es legalizar ese tipo de cosas de buena fe. Por eso nuestra participación ya no nomás va a ser de buena fe, es una participación informada, responsable y que va a llegar al ámbito también de la acción en cuanto a lo que se dirime directamente ahí, no solamente, insisto, de revisar bases y de fallar. Y creo que eso nos va a cambiar la percepción y, como dijo ahorita la presidenta Cintia, que es muy importante ir caminando hacia un tema de sistema de compras abiertas, que realmente esto se abra lo más posible, que en todos los comités que, hay que decirlo, son muchos, son más de 450, algo así. Entonces, pues que esto se transmita, que sea un tema muy público, muy abierto. ¿Qué vamos a poder conocer, Cintia, en términos claros, es decir, de un proceso de compra, de licitación? ¿Qué vamos a poder conocer? Es importante señalar, Enrique, por el Comité de Adquisiciones, insisto, ¿por qué la relevancia de comenzar a identificar el sector empresarial, las instituciones públicas, los medios de comunicación, toda la sociedad? ¿Por qué la importancia de comenzar a identificar este aspecto que ahora estamos tratando? Porque en un comité de adquisiciones no nada más se debe delimitar a sancionar o a determinar la mejor propuesta económica en cuestión de licitaciones públicas, también de adjudicaciones directas. Los comités de adquisiciones tienen que votar la viabilidad de que las autoridades realicen adjudicaciones directas. Esto nos lleva precisamente a que existe esta incidencia que tú comentas en cuanto a que en la autoridad no recaiga esta determinación de llevar a cabo estos procedimientos de forma unilateral, sino que también el comité pueda incidir, salvo en aquellos casos en que son urgencias o algunas cuestiones que la medicinas, temas educativos. Pero estamos hablando, por ejemplo, Enrique, urgencias de medicamentos que se deriven de alguna epidemia que surgió de repente. No simplemente paracetamol, que no fueran planeados. Sí. Y el acercamiento que se está teniendo ahora, o qué podemos esperar que estos representantes de los comités de adquisiciones ahora se encuentren completamente informados de las facultades que tienen para poder verdaderamente incidir y revisar y sancionar un proceso que la autoridad les pone sobre la mesa, que también debo de señalarlo, la responsabilidad de revisar la propuesta técnica, de darles un dictamen técnico, porque evidentemente quienes tienen la experiencia de lo que quieren pedir es la autoridad, pero el comité que va a sancionar tiene que cuestionar cuáles fueron las mejores condiciones en la propuesta técnica, para que en ellos ya recaiga la resolución sobre el mejor costo o las mejores oportunidades. O el mejor bien social. Porque muchas veces la mejor propuesta económica no necesariamente da mayor utilidad pública, ¿no? O sea, explicar. Que sí puedan tener una incidencia, pero que estén también ellos completamente informados. Un aspecto muy básico, el programa anual de adquisiciones. El programa anual de adquisiciones, generalmente la instancia pública se lo guarda para sí misma. Regularmente esto ocurre. Cuando es un documento, es un instrumento que la ley establece que debe de estar publicado cada 31 de enero. No nada más para ponerlo a disposición de un comité de adquisiciones. En general, para que lo sepamos, para lo que conozcamos la sociedad, socialmente, ¿no? Los proveedores de servicios, de bienes, conozcan qué va a licitar la institución durante el transcurso del año. Y de esta manera se pueda generar una mayor oferta de esos productos. Estos son aspectos que ahora se están conociendo
y que yo estoy segura que después de este tipo de acercamientos y de trabajo con el sector empresarial, ellos también van a tomar un papel mucho más incidente, que es el que tienen. La ley les otorga ese papel de incidencia y de definición sobre los procesos de compras públicas. Por eso la relevancia, porque ahora tú bien señalas, bueno, lo desconocemos. Efectivamente, lo desconocíamos. No es que fuera un tema de desconocimiento. Y yo cada que se sienta alguien de aquí, tú lo sabes, Cintia, alguien de compras empresariales, siempre le hago esa pregunta. Sí. ¿Por qué no sabemos nada de lo que hacen sus representantes en los comités de adquisiciones? ¿Por qué no conocemos nada si el modelo era precisamente ser testigos de lo que sucedía, informarnos cómo iban todos los procesos? Pero existió un cambio y es un tema de usos y costumbres. Durante muchísimos años fue este papel del sector empresarial donde realmente nada más éramos testigos. Efectivamente, formaban parte de los comités de adquisiciones y eran testigos de lo que ocurría. Pero ahora existió este movimiento, este cambio, donde ya tienen la incidencia. Y digo de usos y costumbres porque también por parte de las autoridades existe la costumbre de que nada más ellos se presenten a sancionar ya la parte final, cuando en realidad su incidencia puede ir Aquí están las tres propuestas, 1, 2, 3 y se... Vamos al corte, tenemos unos minutos más de entrevista, escríbenos 33 18 80 76 41. Somos específicamente lo que... De la mañana con 55 minutos. Gracias por tus mensajes al 33 18 80 76 41. Estamos platicando con Cintia Cantero, presidenta del ITEI, con Miguel Ángel Landeros, presidente de COMCE de Occidente. Miguel Ángel, entonces, ahora sí vamos a conocer todo lo que hacen ustedes en los comités de adquisiciones. Mira, ya se podía conocer, porque los documentos pues obviamente son públicos. Quien le interese, pues precisamente pero es ya una ahorita solicitud. más fácil. Ahora va a ser mucho más transparente la participación, pero sobre todo yo destacaría más la incidencia que tenemos en los propios procesos para mejorarlos. Yo te comentaba hace un rato, yo creo que esto es muy destacable. Lo que sucede en otros países es que los procesos de compra se convierten en un estímulo a la economía. Aquí cuando se habla de compras de gobierno y tú eres proveedor, uy, este ya es corrupto. O se piensa que es un grupito nada más. Lo que también buscamos es que esta participación sea propositiva, que esto se convierta en un proceso que genere un tema económico con una dispersión importante y sobre todo para las pymes del Estado y las demás que participen. La propia ley establece que por lo menos 50% de las compras se tienen que hacer a empresas del Estado. De Jalisco. Entonces, pues, todo y ojalá fuera el 100, ¿eh? Digo, bueno, ojalá fuera el 100, digo, sí, para que el dinero se quede aquí. Temas de competitividad aquí. No se puede, pero también hay momentos en los que el gobierno dice, oye, yo quiero comprar esto, porque esto es lo más barato. Oye, a veces no es lo mejor, conviene mucho más esto. Si ya ves el impacto económico y te vas a un indicador mucho más complejo, a veces aunque te cueste un poquito más caro, el impacto económico y de calidad se queda aquí. Así es, y son muchos. El tema de toda máquina, Miguel Ángel. Sí. Ese asunto fue polémico en su momento por quien ganó la licitación, por el viaje a California. Ustedes tuvieron participación en esta licitación, ¿no? Por supuesto, como en todas las demás. Y en el ámbito de lo que nosotros hicimos, te digo categóricamente que nuestro trabajo fue impecable. Nosotros revisamos las bases estaban perfectamente bien y el fallo fue por la empresa que ofrecía las mejores condiciones, indudablemente. Nuestra participación está fuera de cualquier discusión. Y yo aquí sí aprovecho para pedirle a cualquier persona en cualquier proceso que denuncie cuando vea que algo no está bien, sea empresario, sea político. Yo creo que nos falta mucho este tema de denuncia. Pero en lo que tú preguntas, la participación estuvo impecable. Cintia, proteger al denunciante. Eso es, yo creo que un asunto clave, ¿no? Es un asunto clave, se contempla en el nuevo esquema de anticorrupción. Donde exista denuncia completamente anónima, algo así como el acceso a la información, que ya no se requiere. ¿Cómo le dicen el soplón en otros lugares, no? Proteger al soplón. Sí, porque es fundamental desde cualquier lado que te encuentres, desde que seas proveedor, estés como incluso participando en el proceso, también hay funcionarios públicos que se dan cuenta de que alguien más está actuando de manera irregular. Entonces me parece fundamental el paso de la denuncia anónima. Son esquemas que ya tenemos que contemplar,
que no es necesario que se acredite una personalidad de quien está denunciando para poder darle pie a estos señalamientos que se realicen. También tenemos que transitar en el Estado a, antes de señalar, poder investigar y determinar. Porque la presunción de inocencia, el debido proceso, ¿no? Nos damos cuenta de que en cuanto se señala a alguien, en automático existe una lluvia de ya señalamientos que no necesariamente siempre tienen la razón. Entonces, es un proceso de modificar cómo se han hecho las cosas, pero sin lugar a dudas es fundamental que se proteja la identidad de aquel que está denunciando, porque es muy bajo el nivel de denuncia. Muy, muy bajo. Después acreditar los temas de corrupción es complejo. Se necesitan investigaciones con cuentas, transferencias económicas. Es muy complejo hacerlo. Cintia, pues ya tendremos posibilidad de platicar sobre esta segunda ola de iniciativas en materia anticorrupción. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Enrique, y por permitirnos comunicar la relevancia de estos temas. Yo creo que es muy importante este paso. Miguel Ángel Landeros, de COMSE, gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy amable. Nos vamos mañana jueves. Estamos aquí a partir de las 9 para hacer el análisis de los temas públicos. Vamos a platicar con el doctor Jorge Rocha. Tendremos invitados para que nos sintonices a partir de las 9 de la mañana. Soy Enrique Tucen y hasta mañana jueves.